Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a todos los que nos están sintonizando. Y pues bueno, mis hermanos, vámonos a la palabra que es lo que nos va a hablar el Señor en esta noche. Y vamos a disponer nuestros corazones. Amén. Le invito a que incline su rostro. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Señor nuestro Dios, venimos delante de ti una vez más, reconociendo y sabiendo que tú eres Dios, que no hay nadie fuera de ti, Señor, que no hay Dios fuera de ti, porque tú eres Dios en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Eres perfecto, eres excelso, eres asombroso, Señor. Eres inigualable, Padre. No hay nadie que se compare a ti. Y por eso nos acercamos, Señor, confiadamente ante tu trono de gracia para hallar misericordia, Señor. Porque cada día la necesitamos. Necesitamos de tu gracia, de tu favor para nuestras vidas y aún, Señor, para cuando nos exponemos a tu palabra, que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender tu palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, para poder compartir con mis hermanos, Señor, aquello que tú has puesto en mi corazón a través de esta carta a los romanos, Señor, del apóstol Pablo, porque podemos seguir siendo instruidos por esta escritura, Señor, la cual tú nos la has dejado para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues gracias a Dios que nuevamente nos permite reunirnos en este día para alabarle, adorarle, pero también aprender de su palabra, amén. Ya después de algunas semanas estamos nuevamente en nuestra reunión de cada miércoles, ¿verdad? Para seguir con el estudio que hemos estado viendo ya durante algunos meses. Si recuerdan, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en este día vamos a continuar con este estudio. Si recuerdan, hermanos, nos quedamos dentro del capítulo número 11, donde la última enseñanza que tuvimos antes de que sucediera todo lo que ya sabemos de la pandemia y demás, nuestro hermano Abraham nos compartió acerca de la condición de rechazo en la que se encuentra el pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel actualmente se encuentra en una condición de rechazo de ellos hacia Dios. Jamás de Dios hacia el pueblo, jamás de Dios hacia su pueblo. Haciendo referencia claramente al pueblo de Israel, vimos del versículo 1 al versículo 10. Y el día de hoy vamos a continuar a partir del versículo 11 al versículo 15. Vamos a dar lectura entonces al pasaje para poder iniciar con la enseñanza. Acompáñame ahí, Romanos 11, versículo 11. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Bien, mis hermanos, una vez habiendo leído estos pasajes, todo lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender y conocer aquí en estos pasajes es algo sumamente interesante e importante para nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, pero más aún como gentiles que somos, cosa que ya hemos explicado bastante a lo largo de esta carta, del estudio de esta carta. Un gentil, ¿quién es? Es simplemente toda aquella persona que no pertenece al pueblo judío de una manera directa. Si tú no eres descendiente de ninguna tribu de Israel, entonces no eres judío, eres un gentil. También vemos en la palabra de Dios ocasiones en las que también se hace referencia a una persona que es un gentil, refiriéndose a aquellas personas que aún siguen alejadas de Dios, es decir, aún siguen bajo pecado.
Pero en esta ocasión, cuando leamos la palabra gentil en el pasaje de Romanos 11, se está refiriendo a personas que no son judías, simplemente. ¿Y por qué digo que será importante para nosotros como gentiles esta enseñanza? Porque precisamente la enseñanza del día de hoy se titula El propósito del rechazo del pueblo de Israel. Lo voy a volver a repetir. El propósito del rechazo del pueblo de Israel. Hace aproximadamente 7 semanas, que fue cuando estudiamos del verso 1 al versículo 10, hablábamos de la condición de rechazo. Hoy vamos a ver cuál es el propósito de ese rechazo en el que se encuentra el pueblo de Israel hoy en día. Que aún esta condición de un total rechazo de ellos hacia Dios, en la que se encuentra su pueblo escogido por Él, por medio de quienes Dios aún ha mostrado su salvación, porque ya lo veíamos, ¿verdad? Por medio de Jesús o por medio de los judíos viene la salvación, vino el Mesías. En medio de todo ese rechazo del pueblo de Israel, mis hermanos, Dios tiene un propósito y una finalidad. Es decir, hay una intención detrás de esto, o un objetivo. No es casualidad y no fue sin querer. Yo pregunto, ¿para qué o por qué Dios ha permitido que esto fuera así? Simplemente, mi hermano, Él es soberano. Pero también para que los planes de Dios se hagan manifiestos en la vida de cada uno de los hombres y mujeres que han pisado, que están pisando y que pisarán este mundo. ¿Hasta quién? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Jesucristo sea manifestado con gloria y con poder. Pero mis hermanos, como tú y como yo ahora somos hijos de Dios, tenemos que tener bien trazados y delineados los propósitos de Dios para nuestras vidas. Para mi vida. Que uno de ellos, ¿cuál es? Uno de los principales, nos lo marca Romanos 8:29. Que el carácter de Cristo sea conformado en mí, o sea, formado en mí el carácter de Cristo. O dice Romanos 8:29, el ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejaremos de tú y yo esforzarnos por eso? ¿Hasta en un año? ¿O hasta que se quite esto de la pandemia? No. Hasta el día en que seamos llamados a su presencia, o bien el día en que Jesucristo sea manifestado en gloria y poder en su regreso por su iglesia. Amén. Por lo que necesitamos tener bien claro, amados hermanos, que todo lo que ha sucedido en tiempo pasado, todo lo que está sucediendo en este tiempo presente, aún con toda esta pandemia y demás, y va a suceder en el futuro, Dios tiene un plan y un propósito específico. Ya está determinado y ya está definido. Es decir, el plan de Dios o los planes de Dios no van a cambiar conforme el paso del tiempo. Porque claramente, y esto es algo que también nosotros como conocedores de las Escrituras, aún más como la iglesia del Señor, tú y yo estamos llamados a hacer. ¿A qué estamos llamados? A dar testimonio de quién es nuestro Dios, mi hermano. Pues probablemente algunas personas, quiero pensar que fueron los no cristianos, han de haber pensado que a Dios esto de la pandemia mundial lo tomó por sorpresa o como si se le hubiera salido de control, como si no lo hubiera visto venir. Cuando nosotros sabemos que nada, absolutamente nada se escapa de las manos de nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo aquí conmigo? Mas esto lo sabemos los que conocemos la Escritura y conocemos a Dios. Pero ¿y qué de los que no le conocen? O que dicen que le conocen, porque conocemos mucha gente, ¿verdad? Que dice, no, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Bueno, pero sus hechos lo niegan. Es ahí la importancia de cumplir nuestro papel, mi hermano, mi hermana, como iglesia del Señor en este tiempo. Que tal vez estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y no sabemos si en 1 año o 2 años, 3 años, 4, 10, 15, no sabemos qué va a pasar. Pero el tiempo, mis hermanos, se está acortando. Eso es claro. Hay señales en el cielo, señales en la tierra, cosas por las cuales Jesucristo nos advirtió que estuviéramos atentos. Y como comentaba, mis hermanos, los planes de Dios no cambian conforme al paso del tiempo y ni tampoco caducan. O se adaptan dependiendo de las circunstancias.
Por lo que claramente los planes de Dios no son como los de nosotros. ¿Cómo son nuestros planes, mis hermanos? No, hombre, ya unos hasta tenían planeado viajar y bueno, ¿y qué pasó? Se derrumbaron esos planes, mis hermanos. La pandemia llegó y mira, todos se me quedan en su casa, encerraditos, ahí juntitos, ¿verdad? Entonces nuestros planes, mira, nos vinieron a cambiar a causa de esto. Los planes de Dios no cambiaron por esto, mi hermano. Nosotros estamos cambie y cambie de pensamiento, cambie y cambie de emociones, de maneras de ver las cosas. Tenemos que tener un plan A, un plan B y un plan C, en fin. Pero entendamos esto, mis hermanos, y que nos quede bien claro. Dios jamás va a tener un plan B. ¿Escuchaste bien, mi hermano? Dios no tiene un plan B, mucho menos un plan C. Porque sus propósitos ya están trazados. Es como una carretera, ya está pintada los carriles. Ya no hay que pintar nada más, ya está trazada del punto A al punto B, ya no hay más. ¿Desde cuándo están trazados los propósitos de Dios, mi hermano? La Escritura nos marca que desde antes de la fundación de este mundo. Y hay una frase que me gusta mucho y que hace referencia a la omnisciencia de Dios con todo esto que vamos a ver a continuación. Y dice así: Dios ya conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, hermanos, estemos confiados y descansados en la palabra de Dios. Él tiene y seguirá teniendo el perfecto control de todo. Amén. Y hablando de esto, mis hermanos, acerca de los propósitos de Dios, ya hemos visto a lo largo de esta serie de enseñanzas, específicamente el capítulo 9, 10 y el 11, de qué manera el pueblo de Israel ha rechazado abiertamente ¿qué? La salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, a quien ellos desecharon y menospreciaron. Pues al ellos querer alcanzar por sus medios, es decir, por su propia justicia, la salvación, ¿qué pasó? El capítulo 9 nos lo dice claramente y lo vimos. Terminaron tropezando con aquella piedra. ¿Y quién era esa piedra, mi hermano? Nos marca la Escritura que era Cristo mismo, quien es el fin de la ley, Romanos 10:4. Esto quiere decir que no alcanzaron a darse cuenta que en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo, se cumplía todo lo que la ley apuntaba acerca de quién iba a ser el Salvador, o de cómo se iba a recibir esta salvación, la cual la Escritura nos marca algo sumamente claro, y que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame ahí a Mateo 10, versículo 5. ¿A quién venía Jesús a este mundo? Tú dirás, bueno, venía a salvar a todo el mundo. Juan 3:16 lo dice, claro que sí. Pero vamos a ver cómo era la agenda de Jesucristo ya estando en este mundo. Mateo 10, 5 y 6 dice así: a estos 12 envió Jesús, a los 12 discípulos, y les dio, ¿qué? Instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entres. Versículo 6, sino id o vayan antes a las ¿quién? A las ovejas perdidas. ¿De dónde? ¿De la casa de mi tío? No, de la casa de Israel, del pueblo escogido por Dios. También en Mateo 15:24 vemos que Jesús le responde a aquella mujer que su hija estaba atormentada por un demonio y ella quería que la sanara. Y bueno, Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí tú lo puedes ver si gustas, Mateo 15:24. Podemos ver aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo nunca que no fueran y compartieran el evangelio a gentiles y samaritanos. Lo puedes ver tú ahí. Dijo que por camino de gentiles no vayas y en ciudad de samaritanos no entres, sino que vayan antes o primero a la casa de Israel y posteriormente a los gentiles y samaritanos. Esa es la idea que está diciendo Jesús. Más bien enfatizó y dijo que antes de ir con los gentiles y con los samaritanos, fueran con los del pueblo de Dios. ¿Por qué? Leíamos en Romanos 10. Pues de ellos era la promesa, el pacto, los patriarcas y bueno, todo lo que ya nos enlista Romanos 10. Por lo tanto, ellos tuvieron el privilegio de que se les fue anunciado que primero el evangelio. Es decir, antes que a nadie,
Antes que a ningún otro pueblo, antes que a ninguna otra nación, al pueblo de Dios se le anunció las buenas nuevas del reino de los cielos. Aún Jesús no venía y no era bautizado todavía, y Juan el Bautista ya estaba proclamando arrepentimiento para salvación. Pero esto no significa que la salvación haya sido destinada exclusivamente para el pueblo de Dios o para el pueblo de Israel. Cosa que cuando Jesús le comparte a la mujer samaritana, la cual responde al llamado al arrepentimiento, los mismos discípulos que hicieron, se maravillaron de que estuviera hablando con una mujer y que era samaritana. Es decir, no era 100% judía, era mezclada con otros pueblos. Y es ahí donde se cumplen las palabras dichas por Dios por medio de sus profetas, que más adelante los vamos a ver. Otro caso muy impactante es el de Cornelio. Me imagino que tú lo has leído. Un comandante militar romano. ¿Qué de griego tenía? Perdón, ¿qué de judío tenía? Nada. Que oraba y daba sus ofrendas, lo dice Hechos 10. ¿Y qué sucede? Que cuando los judíos se dan cuenta de que también para los gentiles era la salvación y el derramamiento del Espíritu Santo, ya con un entendimiento y una mayor madurez de esto, se maravillaron diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Tú lo puedes leer ahí en Hechos 11:18. Y como este ejemplo, mis hermanos, podemos encontrar muchos más casos en los que el evangelio llegó a personas que nada tenían que ver con el pueblo de Israel. Tanto así que tú y yo somos un ejemplo vivo y actual de esa promesa de Dios. De cómo se ha estado cumpliendo a lo largo de todos estos años, siglos, el objetivo y el propósito de Dios para este mundo, que es dar a conocer la vida eterna. Lo dice Juan 17:3, no lo busques, yo te lo voy a leer. Y esta es la vida eterna. ¿Tú quieres compartir la vida eterna? ¿Quieres que otros conozcan la vida eterna que Dios nos ha dado a través de Jesucristo? Bueno, esto es lo que tienes que hacer, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, mis hermanos, para que tú y yo estemos cumpliendo los propósitos de Dios como iglesia del Señor, tenemos que dar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Este es el verdadero propósito por el cual tú y yo hemos sido creados, mi hermano. No hay otro. Vayamos nuevamente a leer el verso 11 de Romanos capítulo 11. Ya lo leímos en versión Reina Valera. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Versículo 12. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Como comúnmente podemos observar en las cartas del apóstol Pablo, comienza con una pregunta bastante importante de entender, sobre todo por las palabras que utiliza. Pues hace referencia a su pueblo, el pueblo de Israel, con dos escenarios diferentes. Veamos ahí, en esta versión que yo traigo, dice, el pueblo de Dios tropezó. Esa es la primera frase. Y la segunda frase o el segundo escenario es, cayó sin posibilidad de recuperarse. Si lo leyéramos de continuo, así como yo lo leí, y sin leerlo como pregunta, se malinterpretaría totalmente el pasaje. Es por eso que tenemos que hacer la separación correcta de estos dos verbos que utiliza aquí el apóstol Pablo y no descontextualizar el pasaje. En la versión Reina Valera, la que tú y yo tenemos, dice así, a manera de pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ahí vemos tropiezo y caer. Estas son nuestras dos palabras claves aquí. Tropezar.
del griego taio, nos habla de una equivocación. ¿Te has equivocado? ¿Se han equivocado? Nos hemos tropezado. Cometer una falta. Todos hemos cometido una falta, grande, pequeña. Dar un traspié, dando a entender que la condición del pueblo de Israel era de confusión y de equivocación. Eso está refiriéndose Pablo cuando dice aquí, ¿han tropezado los de Israel? Es decir, ¿están cometiendo una falta los de Israel? Por el rechazo que bien menciona el apóstol Pablo a inicios del capítulo 11. Pues claro que sí. Están cometiendo una equivocación, están cometiendo una falta. Es decir, ellos están en un estado de confusión y por lo tanto están en un estado de error, de equivocación. Están lejos de la verdad. Y la segunda palabra, ¿cuál es? Caer. Han tropezado los de Israel para que cayesen, que viene del verbo caer, del griego pipto, la cual nos habla de caer en ruinas, de dejar de ser. Habla de algo que se acaba, algo que es o que está por abatirse o que ya se abatió, algo que está sufriendo o en pocas palabras, morir, o ser destruido. Pues sabemos que la muerte es también separación. Entonces, esta palabra caer nos hace referencia a cuando algo ya está arruinado. Como cuando un coche se estrella en la carretera a 150 kilómetros por hora contra un tráiler. ¿Qué quedó del coche? Ya nada. Ya está acabado, ya está destruido. Ese es el simbolismo, o ese es a lo que se refiere el apóstol Pablo con esta palabra caer. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Han tropezado? Es decir, ¿se han equivocado? ¿O están equivocados los de Israel? ¿O su equivocación los va a llevar a una destrucción? Esa es la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. Porque ciertamente la condición de rechazo del pueblo de Israel tiene siglos, mi hermano. Muchísimos siglos. Podemos ver entonces que sí hay una gran diferencia entre estas dos palabras. A lo que Pablo responde sin dudar ni un solo momento. De ninguna manera. Como Pablo diciendo, esto no es lo que le va a suceder a mi pueblo. Ciertamente ellos desobedecieron y rechazaron el mensaje del Evangelio de Jesús. Todos lo sabemos que eso fue cierto. Por eso digo que se encuentran únicamente en un tropiezo. Me imagino que todos aquí nos hemos tropezado, ¿verdad? Cuando vamos caminando. Me imagino que tú también. Esas veces que vas caminando, no viste la piedrita, no viste la banqueta y como que te ibas a caer, pero que te le vuelves a levantar y ya sigues caminando, ¿verdad? Y nomás volteas a ver quién te vio. Si ves a alguien riéndose, es porque te vio, ¿verdad? Eso se refiere Pablo con tropezar. Es decir, no llegaste a caer, no llegaste a lastimarte, no llegaste a un sufrimiento tal que te fracturaste la clavícula, el codo, la rodilla, el tobillo. ¿Sí me explico? Aquí lo que Pablo se refiere es, se encuentran ellos únicamente en un tropiezo, en una equivocación y en una confusión. Mas no se encuentran en una caída, la cual los llevaría a ser destruidos y separados de la gloria de Dios. Lo cual, a la luz de las Escrituras, no es el propósito de Dios, la aniquilación de su pueblo. Pues como Dios, habiendo aceptado a los gentiles que no eran su pueblo, va a aniquilar a su pueblo. Esto no es así, mis hermanos. Dios tiene misericordia, aún de los que no son de su pueblo. Nosotros somos ejemplo claro de eso. Ya lo comentábamos. Y si seguimos leyendo, podemos ver la corta pero concisa explicación de Pablo del por qué la condición de los israelitas, que fue por desobediencia, mis hermanos. Claramente ahí lo dice. En ninguna manera, pero por su transgresión. Esta palabra transgresión ahí quiere decir desobediencia. Es decir, a causa de la desobediencia del pueblo de Dios,
Se abrió el camino para ti y para mí, para que pudiéramos acercarnos al Padre. ¿No es algo que por lo que tú y yo debamos estar agradecidos, mi hermano? Tenemos que estar agradecidos. Entonces, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Abrió la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Pues nada más había de dos. O eras judío o eras gentil, pagano, idólatra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de despertar en ellos sentimientos de celos y de envidia a causa de haber provisto la salvación a personas o pueblos que nada tenían que ver con ellos. Más adelante vamos a ver cuál era muchas veces la actitud en el corazón del pueblo de Israel. Pero yo pregunto, escúchame con mucha atención, mi hermano. ¿Fue únicamente a causa del rechazo del pueblo de Israel en el tiempo que Jesús vivió en esta tierra que Dios permitió esto? ¿Fue la única causa de desobediencia por la cual Dios permitió esto en el pueblo de Israel? Yo me iría un poco más a fondo. No alcanzaron a darse cuenta de quién era Cristo. O más bien, no quisieron darse cuenta y no lo reconocieron como el Salvador. Aún con todas las profecías que se cumplieron en Jesús, una tras otra, mi hermano. Ahora pregunto otra vez, ¿acaso todo esto sucedió o fue el efecto, por decirlo así, únicamente por aquella situación que las Escrituras nos narran, en la que los judíos piden que se les entregue a Barrabás y que maten a Jesús? ¿Habrá sido solamente por ese caso aislado que se vivió en la vida de Jesús, en el Calvario? ¿Será entonces que todo esto vino a causa de que los mismos judíos, a quienes Pablo se refiere como sus hermanos en la carne, deciden matar al autor de eterna salvación y no reconocerlo como Dios? Pudiéramos pensar que esta es la causa o alguna de las más notorias del porqué la situación del pueblo de Dios, del rechazo de Israel. Pero para comprenderlo mejor, retrocedamos unos cuantos siglos y dejemos que las mismas Escrituras hablen por sí mismas. No sin antes quiero comentarte lo siguiente. Podemos notar algo muy interesante en los diferentes discursos que podemos encontrar en el libro de los Hechos. Pedro, Esteban, Pablo, etc. Cuando era presentado el Evangelio y había presencia de judíos en ese lugar, ¿cuál era la característica de los discursos? Siempre se recurrían a distintos pasajes del Antiguo Testamento, ¿cierto o no? ¿Y habrá sido casualidad aquellas citas que tomaron? Para nada, mi hermano, más bien son una muestra más del perfecto cuidado que Dios tuvo y tiene de todos los aspectos. A Dios no se le escapa nada, mi hermano, ni un piojo, ni el piojo que traes ahí en la cabeza. No se crea, mi hermano. Y dentro de estos capítulos que hemos estado estudiando, específicamente del 9, del 10 y del 11, vemos cómo el apóstol Pablo trae a la memoria no solamente algunas historias relacionadas para hablar de la elección, acerca de quiénes son los israelitas, sino que también usa textos sumamente específicos para traerles a su memoria todas las cosas que Dios ya había hablado y dicho que iban a suceder. Pues se supone que el pueblo de Israel, los israelitas, conocían los libros del Antiguo Pacto. Por lo tanto, no eran ajenos a las palabras que ya Dios había hablado por boca de sus profetas. ¿Quiénes éramos los que estábamos ajenos de las palabras de Dios? Yo te pregunto. Pues éramos nosotros, mis hermanos, porque nosotros somos gentiles. No venimos de una cultura basada en Dios, basada en la palabra. Se nos ha enseñado y como creímos, ahora podemos reconocer a Dios como nuestro Padre. Pero los judíos crecieron desde niños con la palabra de Dios. Con el Pentateuco, vemos la vida del apóstol Pablo, sus credenciales, ¿verdad? Y a lo largo de esta carta, quiero pensar que tú también te has dado cuenta de esto.
Se pueden ver escrituras que pertenecen al Antiguo Testamento. Vemos como al profeta Malaquías, a Oseas, a Joel, a Isaías, a Moisés, claramente en el Éxodo, en el Levítico y en Deuteronomio, a Jeremías y al rey David. Hombres por medio de los cuales Dios habló de una manera clara y contundente. ¿Por qué? Porque el propósito de Pablo era hacerles ver que lo que les hablaba no eran palabras que hubieran venido de su pensamiento o de su propia intención, mis hermanos, sino que todo ya había sido previa y detalladamente escrito. Por lo que el pueblo de Israel no puede decir, no, pues yo no estaba enterado. No, yo no sabía. ¿Por qué? Porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Cuando nosotros salimos a predicar, nos encontramos mucha gente que tú le empiezas a compartir de la palabra de Dios y le dices, oye, ¿usted sabía que la palabra de Dios dice esto y esto y esto? Ay, no sabía. O bueno, ¿usted sabe que la palabra de Dios dice esto y esto y esto? Ay, no, tampoco sabía. O bueno, la había escuchado, pero no la había entendido. Y bueno, ¿por qué? Porque nosotros no nacimos con la palabra de Dios en nuestra boca. Se nos fue enseñada la palabra de Dios y la adoptamos, la atesoramos en nuestro corazón y ahora vivimos para agradar a Dios. Pero los judíos, ellos tenían las escrituras desde miles de años atrás. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Vayamos a ver entonces algunas escrituras importantes para poder comprender aún más este pasaje. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Aquí vamos a ver quién era el pueblo de Israel delante de los ojos de Dios. Deuteronomio 14, 2. Dice así: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha ¿qué? Escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense el lugar privilegiado que tenía el pueblo de Israel ante los ojos de Dios. Te he escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos. Ahora entendemos que lo que le daba la autenticidad al pueblo de Israel era de que de ellos vendría el Mesías. Era mayormente el único rasgo que podía generar eso, porque todos los demás eran pecadores igual que nosotros. Simplemente Dios escogió a un pueblo para poder, a través de ese pueblo, llevar a cabo sus planes, sus propósitos, y que naciera el Mesías, el cual tú y yo ahora adoramos. Vamos ahora a Deuteronomio 30, capítulo 17. Deuteronomio 30, versículo 17, perdón. 30, 17 de Deuteronomio dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo les protesto hoy que de cierto perecerán. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llaman por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y rápidamente adelántate ahí al capítulo 32, versículo 15. Deuteronomio 32, 15. Te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y dice así: pero los israelitas prosperaron. ¿Y qué sucedió? Y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su Creador. Rechazaron la protección del Dios que los había salvado. Hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos al adorar a dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así, ofrecieron sacrificios a esos dioses y a los demonios. Israel se olvidó de Dios, versículo 18, del Dios que le dio la vida. Abandonó a su Creador, se olvidó de su protector. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado.
Y el versículo 20, luego le dijo al pueblo, ¿qué le dijo ahí? Voy a dejarlos solos y verán lo que les pasará. En verdad, ustedes son malos. No se puede confiar en ustedes. Vemos aquí una muestra de la verdadera condición humana y pecadora también del pueblo de Israel, mis hermanos. Ciertamente son una nación privilegiada al haber Dios escogido a Abraham para, por medio de su descendencia, mostrar y manifestar sus propósitos, pero seguían siendo pecadores. Claro, también sabemos que hubo hombres que entregaron su vida a Dios en servicio y son de impacto para nosotros hoy en día. Y el versículo 21 dice, inventan un Dios falso para provocar mis celos. O sea, fíjense, Dios, conociendo la intención, es lo que les dice. Ustedes inventaron un Dios falso para provocarme a mí a celos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Véale ahí, versículo 21. Pero los celosos, ¿qué dice? Serán en futuro ustedes. Pues los cambiaré por otro pueblo. Los cambiaré por gente ignorante que ni a pueblo llega. Y esta palabra aquí, gente, significa gentiles, mi hermano. Gente pagana, gente idólatra. ¿Qué podemos ver aquí, mis hermanos? Claramente observamos a un Dios que demanda santidad en aquellos a quienes Él se ha manifestado. Pues este libro de Deuteronomio, muchos lo denominan como la repetición de la ley, del libro de Levítico. Pero es más bien una reafirmación de los pactos de Dios hacia su pueblo. Dios queriendo volver a recordar, antes de que entren a la tierra prometida, los mismos pactos que Él había dicho a sus padres, a sus antepasados, desde que salieron del pueblo de Egipto. Donde la condición para poder recibir las promesas no era que ellos hicieran su propia voluntad, lo cual fue lo que hicieron. Dice que prosperaron, ¿y qué hicieron? Se olvidaron de Dios. Sino era un llamado a la obediencia a los mandamientos que Él ya les había dado. Por eso se los vuelve a repetir en Deuteronomio 5. Sino era un llamado a la obediencia a su palabra, ya que si no obedecían, también vendrían las consecuencias a esa decisión. Ya leíamos. Vemos que lamentablemente el pueblo de Israel decidió irse por otro camino que no era el que Dios les dijo claramente. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Vemos estas tres cosas que aquí se enlistan como esenciales para que el pueblo de Israel pudiera recibir las promesas que Dios ya había preparado para ellos. Y lo más impresionante es la advertencia que mismo Dios les da en el capítulo 32, versículo 21, donde les dice: ustedes me quisieron provocar a celos, ahora los celosos serán ustedes. Qué tremenda declaración por parte de nuestro Dios. Ahora vayamos al libro del profeta Isaías, a quien Dios le habló claramente y donde se confirma lo que ya leíamos en Deuteronomio. Isaías 65, versículo 1. ¿Qué es lo que leíamos en Deuteronomio? Acerca de las consecuencias que iba a enfrentar el pueblo a causa de haberse, ¿qué? Desviado. De haber desobedecido los mandamientos y haber adorado a otros dioses, obviamente paganos. Podemos ver, mis hermanos, la inclinación del hombre a siempre hacer lo malo. Hacer siempre lo contrario a la voluntad de Dios. Claro, si no vivimos ahora tú y yo sometidos a la palabra de Dios, a su voluntad, a sus mandamientos, podemos hacer y caer en lo mismo, olvidarnos de nuestro Dios. Ir en pos de otros dioses, tal vez ya no dioses de madera, o dioses de oro, o dioses de estatuas visibles, monumentos, qué sé yo. Tal vez hay otros dioses que entran más sutilmente aún que esos dioses falsos. Isaías 65:1 dice: fui buscado por los que no preguntaban
por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. En otra versión dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esta palabra gente aquí en el profeta Isaías dice, habla de naciones gentiles, obviamente naciones que no eran judías. Entonces lo podemos leer de la siguiente manera. Dije a naciones gentiles que no invocaban mi nombre, entiéndase que no pertenecían a mi pueblo, porque tú y yo claramente no conocíamos a Dios ni nuestros antepasados, los chichimecas, mixtecas y zapotecas y todos los tecas, ¿verdad? Ellos no conocían a Dios de la manera que lo hacían el pueblo de Israel. Pero Dios, ¿qué hizo? Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar. Aquí alguien pudiera decir con esto que hoy pasa lo mismo. Como si Dios estuviera escondido. Así como lo describe el pasaje, alguien lo podía interpretar así. Y pues por eso tal vez nadie lo adoraba ni lo buscaba. Mas no es así. Es más bien que la gente estaba tan alejada de Dios y tan enfocada en sus dioses de todo tipo, tal como hoy en día, mi hermano. El Dios de la tecnología. Es un Dios grandísimo. No lo vemos. Lo traemos con nosotros. Es un arma de dos filos. Ese es mi pensamiento. Ok, la puedes usar, pero úsala con medida. Úsala sabiendo tus limitaciones. Porque si no, te vas a convertir en su esclavo, mi hermano. Que es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Pensaban que Dios estaba escondido, muchos pueblos paganos, y tan lejos que nadie se podía acercar a Él. Pero se nos olvida que Dios siempre ha estado más cerca de lo que pensamos. Incluso cuando tú y yo no andábamos en sus caminos, ahora por su misericordia sabemos que Él siempre estuvo hablándonos de una u otra manera. Por medio de personas, por medio de familiares, por medio incluso de un video, por medio de un tratado, de un folleto, de lo que fuera. Dios siempre nos estuvo hablando. Y era lo mismo que Dios estuvo haciendo en aquellos tiempos. No solamente hablaba a su pueblo, y Dios no solamente quería salvar al pueblo de Israel. Ejemplos claros tenemos a través del rey Nabucodonosor y el rey Darío. Tú los puedes leer ahí en el libro de Daniel. Ejemplos de hombres paganos que al final de sus días, ¿qué hicieron? Reconocieron que el Dios a quien Daniel servía era el verdadero y único Dios. Ese es el propósito, mis hermanos, uno de los propósitos por el cual el rechazo de Israel se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Que los demás, que también son gentiles como nosotros, puedan ver la gloria de Dios a través de ti y a través de mí. Porque si tú y yo no estamos reflejando quién es nuestro Dios, así como Daniel lo hizo en el tiempo que estuvo como gobernador en el imperio medo-persa, pues entonces no estamos impactando a nadie. No estamos provocando que los demás busquen a Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos estar provocando. Sigamos leyendo ahí en Isaías 65, a partir del versículo 2. Fíjense lo que Dios le dice a su pueblo. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. Fíjense las cosas que Dios les está reprochando a su pueblo. Versículo 4: de noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. O sea, desobedeciendo a diestra y a siniestra los mandamientos de Dios.
Versículo 5. Sin embargo, y es lo que yo te decía hace un momento, que vieras la actitud que ellos tenían muchas veces. Dicen unos a otros, es decir, entre ellos y otras naciones, se dicen, no te acerques demasiado a mí, porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Fíjense el ego que tenía el pueblo de Israel por ser el pueblo escogido por Dios, claramente. Sabemos que en la ley del Levítico, cuando se instituyó el sacerdocio y el altar del sacrificio y demás, pues Dios mandaba por qué cosas uno quedaba inmundo o uno se contaminaba. Entonces, una de esas maneras era tocar animales muertos, tocar a alguien con flujo de sangre, tocar a alguien enfermo, en fin, había muchas cosas. Y ellos dicen, ey, no te acerques conmigo, no me toques, porque me contaminas, siendo que ellos ya estaban bien contaminados, siendo que ellos ya estaban bien alejados de Dios. Pero ellos pensaban que como ellos eran el pueblo escogido de Dios, eran más santos que los demás, cuando verdaderamente eran todavía más inmundos, porque los demás no conocían de Dios y ellos sí conocían de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros nos comportamos peor que los del mundo. Bueno, espero que no sea así. ¿Cuántas veces tenemos actitudes, tenemos pensamientos y tenemos inclinaciones en nuestro corazón que aún ni siquiera los del mundo se quedan así como que, órale, ¿y tú de cuál te echaste o dónde viste eso? Tenemos que mostrar todo lo contrario, tenemos que mostrar el corazón de Dios, la misericordia, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe, el amor, la paz, cosas que Dios nos ha dado. Y no podemos decir, ay, no te acerques a mí, una persona que está convaleciente, una persona pobre, una persona tal vez en estado sucio, porque es una persona que vive en la calle. No digas, ay, no, me vas a contaminar, yo soy más santo que tú. Oye, no somos quién para decir eso, no somos mayores que los demás. Ante Dios todos somos iguales. Incluso el pueblo de Israel y nosotros somos lo mismo. ¿Por qué? Porque somos creación suya a final de cuentas. Seguimos leyendo aquí en Isaías 65:5. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. ¿Has tenido experiencias de un olor desagradable en tu casa, en tu carro, en el camión, en la calle? Dices, ¡ay, no, fúchila! Ha de ser un perro muerto, que ya se lo lleven, o que le echen cal, ¿verdad? Para que no explote. Entonces, eso era lo que el pueblo de Israel era hacia Dios en ese momento. Aún así ellos fueran a ofrecer sacrificios, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a voltear su rostro, porque no iba a aceptar un sacrificio sucio, un sacrificio contaminado y que le fuera repugnante a sus narices. Versículo 6. Miren, tengo escrito mi decreto delante de mí, no me quedaré callado, les daré el pago que se merecen, es lo que dijo Dios. Sí, les daré su merecido. Dios no es como nosotros, que muchas veces, si me la hizo, me la paga. No. Dios únicamente, ya dijo la palabra, ya dijo el mandamiento, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, si Dios dijo, si obedeces te voy a bendecir, pero si me desobedeces te voy a maldecir. Dios no se puede retractar, mis hermanos. Entonces, ¿el pueblo qué hizo? Eligió la maldición, eligió la desobediencia y por lo tanto Dios les dice, les daré su merecido. No porque yo quiera, sino porque ustedes así lo decidieron. Tanto por sus propios pecados como por los de sus antepasados, dice el Señor. Dice, también quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas. Les daré su merecido. Pero fíjate cómo inicia. Voy a tomar únicamente la primera parte del versículo 8 de Isaías 65. Y dice, pero no los destruiré a todos, dice el Señor. Aun cuando Dios sabía lo que se merecían, les estaba diciendo, les estaba mostrando su justicia, pero también les estaba mostrando su amor. No los destruiré a todos. Y Dios así ha sido siempre, mis hermanos. ¿Cuántas veces Dios no perdonó al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces?
una y otra vez en lo mismo. Un círculo vicioso, pecado, tras idolatría, tras abominación, adulterio, en fin. Vemos aquí enlistadas todas las cosas por las cuales el pueblo de Israel estaba sufriendo y estaba pagando las consecuencias. Por lo que no fue a causa de que Dios quisiera hacer o provocarlos a llegar a ese tropiezo del cual ya hablamos al inicio, que es un descuido, una mala decisión, una equivocación. Ellos mismos, como resultado de sus propias decisiones, de su libre voluntad, llegaron a ese punto, mis hermanos, en el que su rechazo, es decir, su desobediencia y su rebelión, Dios lo tornó en bendición, mis hermanos. Esa es la clave de este pasaje que vamos a ver el día de hoy. Dios lo tornó en bendición, ¿qué? La desobediencia de su pueblo, el rechazo que su pueblo mostró hacia Dios, aún siendo el pueblo escogido por Dios, Dios lo tornó en bendición. ¿Para quién? Para nosotros que no somos judíos. A causa de sus decisiones, malas decisiones ciertamente, ¿qué vino para nosotros? Vino la salvación. ¿Le puedes dar gracias a Dios por eso, mi hermano? Por lo que Pablo da una palabra de esperanza, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. ¿Por qué? Porque si por medio de la desobediencia del pueblo de Israel, esto vino a darnos libertad, la salvación de nuestras almas y la vida eterna, el apóstol Pablo concluye así el versículo 12. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Porque leíamos en los primeros versículos del capítulo 11, dice Dios, me he guardado, he reservado un remanente. Ese remanente que va a creer, que va a aceptar mi salvación. Y lo estamos viendo, que ya hay judíos que reconocen a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Salvador. Pero vemos que hace falta mucho pueblo de Dios porque reconozca esto, que Jesús es el Mesías. Entonces, mis hermanos, vemos el propósito principal del rechazo del pueblo de Israel de Jesús. ¿Cuál fue el propósito principal o cuál fue un beneficio o un objetivo ya cumplido en nuestros días en que nosotros podamos ahora acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia, paz, gozo, salvación, perdón y vida eterna a través de tú y yo haber depositado nuestra fe en Jesucristo? Por lo que nos está diciendo y volviendo a confirmar Pablo que Dios no ha desechado a su pueblo, lo cual lo podemos leer en Romanos 11:1. Romanos 11:13 dice así: menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Aquí confirmamos, mi hermano, que esta palabra o este compendio de algunos versículos que vamos a estar viendo es especialmente para nosotros, para los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Sabemos esto cuando en Hechos 9 Jesucristo se le aparece y le dice: instrumento escogido me eres tú, Pablo, para llevar mi evangelio en nombre de los gentiles. Y dice Pablo: pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. No que Pablo vaya y lo saque del infierno, no te confundas. Habla de que a causa de que por medio de su predicación muchos que no son judíos vengan a Cristo y sean salvados, también muchos otros que son sus hermanos en la carne, los judíos, puedan decir: hey, ¿y por qué ellos y yo no? Si de mías son las promesas. Yo soy el pueblo escogido de Dios porque ellos tienen la salvación. Bueno, Dios así lo designó. Esos eran los propósitos de Dios, mis hermanos. Y dice el versículo 15: pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, aquí se cumple Juan 3:16, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo.
ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más valioso. Dice, será vida para los que estaban muertos. Acá en la versión Reina Valera dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí Pablo se dirige de una manera muy directa y especial a nosotros que somos gentiles, mi hermano. Pero que ahora somos también hijos de Dios y redimidos por la sangre del Cordero. Haciendo también referencia a que es de la misma manera en que los israelitas van a recibir la salvación, mis hermanos. Es algo impresionante esto. Porque los israelitas pensaban que ellos por sus justicias, por sus obras, por guardar la ley de Moisés, los ritos y demás, ellos obtendrían su salvación. Por lo tanto, a Jesús lo vieron como un rechazado, como alguien, oye, ¿y tú qué? Si la salvación, pues ya me la gané. Pero Jesús sabe que no era así. Y tú y yo ahora sabemos que esto no es así. Entonces, tanto tú como yo, o es decir, tanto como tú y yo ya lo hemos experimentado, de la misma manera el judío lo tiene que entender y experimentar, que la salvación es por gracia, no por obras. Y es por eso que la intención en parte de toda esta explicación del capítulo 9 al 11 es provocar en ellos, en el pueblo de Israel, celos, con el propósito de que ellos también tengan un genuino y verdadero interés en ¿qué? En volverse a Dios, mis hermanos. Así como cuando tú y yo, que estábamos lejos de Dios, se nos predicó el Evangelio, vino a nosotros la palabra de verdad, de salvación, se alumbró en nuestros ojos, pudimos entender ahora y pudimos ver la luz de Dios y ahora podemos gozar de su presencia. Así también ellos, a través de la gracia y del sacrificio de Jesucristo, ellos también de una manera genuina puedan venir a Dios en arrepentimiento para perdón de sus pecados. Pues Él sabe que cuando el pueblo de Dios se vuelva en un verdadero arrepentimiento, el efecto que va a generar este hecho es algo, mis hermanos, que va a impactar el mundo entero. Pues como ya lo mencionábamos, y lo dice la Escritura, si su rechazo trajo tal bendición tan grande a nuestras vidas, cuánto más su plena restauración. Cuánto más la plena restauración de todo el pueblo que Dios eligió para salvarlo. ¿Por qué? Porque hay una promesa dada a Abraham. Lo leímos en Romanos 4 y lo vemos en Génesis. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al que te bendijere, yo lo bendeciré, pero al que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces, mis hermanos, hay muchos más propósitos que vamos a continuar viendo la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Entonces, esté atento a la transmisión, mi hermano, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar aquí en su presencia, escuchando de su palabra. Te invito a que sigas leyendo la carta a los Romanos. Si ya lo hiciste, vuélvela a leer, cómetela, saboréatela, para que puedas gozar y comprender aún más el propósito y el amor tan grande que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Porque Dios es fiel, mis hermanos. Dios es bueno y ha mostrado su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen, mi hermano. Te invito a que si puedes ponerte de pie, ahí donde tú estás, toma las manos de ahí de tu familia, si estás con tu esposa, con tus hijos, tómense de las manos y vamos juntos a levantar este clamor de oración al Señor. Padre Santo, en esta noche queremos agradecerte porque nos permites estar delante de ti. Nos permites buscarte, Señor, nos permites adorarte, pero también nos permites ser edificados y enseñados a través de tu palabra, Señor. Vemos cómo a lo largo de la historia, Señor, tu pueblo fue rebelde, fue duro de cerviz, pero tú siempre tuviste misericordia, Señor. Y aun cuando sus mismos actos, Señor, los llevaron a consecuencias desastrosas, tú dijiste claramente que no los destruirías del todo. ¿Por qué? Porque más adelante lo veremos, sujetaste a todos en desobediencia para tener misericordia de todos por igual, Señor. Así lo mismo nosotros, Señor, estábamos sujetos a pasiones desordenadas, a nuestra mente inclinada a hacer lo malo,
a la tentación de nuestro mismo corazón, pero tuviste misericordia de nosotros, Señor. Y ahora, a causa del rechazo del pueblo de Israel, tú nos abriste un camino para poder entrar a tu presencia, para poder decirte: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, límpiame, perdóname, sáname, restáurame, Señor. Quiero vivir esa vida a la cual tú me has llamado, esa vida nueva, y también anhelar, Señor, tu venida, porque sabemos que tu venida está próxima. Y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor. Queremos descansar en ti, Jesús, en tus promesas, y en que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te honramos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, pues Dios les bendiga. Nos estamos viendo la siguiente semana, si Dios quiere, el domingo. Primeramente Dios, aquí nos estaremos viendo en la transmisión. Que pasen muy buena noche, Dios les bendiga. Hasta luego.